cáncer de ovario tiene más a lesiones que puedan ser predisposoras a este cáncer, ¿no? Este cáncer, dentro del cáncer a nivel de Perú, ocupa el tercer puesto después del cáncer de mama y el cáncer del cuello uterino, ¿no? Este cáncer, si bien la frecuencia no es tan elevada como los demás cánceres, solamente 1.200 casos en Perú, 186 pacientes que mueren a nivel de todo el Perú. Hay siempre un registro. Este cáncer, lamentablemente, es uno de los cánceres mortales. Es el cáncer ginecológico más mortal, junto con los melanomas que pueden existir. El cáncer de ovario es el cáncer más mortal. ¿Por qué? Porque igual no hay un examen preventivo. El cáncer de endometrio no es tan mortal porque yo lo puedo diagnosticar en primer signo sangrado. Pero el cáncer de ovario, sus síntomas son muy frecuentes, son muy irregulares, son muy vagos. El paciente tiene epigastralgia, depresión eventualmente, ¿no? Y de la nada viene con distensión abdominal, ¿no? Con un temor abdominal. Entonces, el 70% de los cánceres del cuello uterino, o el 75% son diagnosticados en estadios avanzados. Perfecto. Los carcinomas, especialmente los serosos de alta grado, ¿no? Y es la causa más frecuente por cáncer ginecológico. Es uno de los más frecuentes. Es uno de los más mortales, como lo mencioné. Este cáncer, la mayoría, tiene su origen a nivel epitelial. ¿Perfecto? Epitelial estamos hablando, ¿no? De la superficie del epitelio, que son los tumores epiteliales que son más frecuentes. El seroso, el carcinoma seroso es el más frecuente, el carcinoma seroso de alto grado. También hay cánceres de origen de las células renales y los cordones del estoma sexual. Existe la mayoría de los cánceres, igual que el cáncer de mama. Muchos pacientes piensan que porque tengo una paciente, mi mamá, con cáncer de mama, yo puedo tener cáncer de mama. Hay pacientes que tienen un componente genético muy elevado, pero de todos los cánceres de mama y cáncer de ovario, la mayoría es un componente esporádico, por cambios ambientales, hábitos de vida, factores de riesgo. Son factores esporádicos que tienen cáncer tanto de mama y de ovario. Solamente, por ejemplo, en el cáncer de mama, el 10% está asociado a un factor genético. Síndrome de cáncer de mama o ovario, y el 90% esporádico. Cuando no tuve cáncer de mama en mi familia, tuve un cáncer de mama. En pacientes jóvenes sí se tendría que hacer un estudio genético. En pacientes jóvenes, para detectar que no hay un gran aumentado por ejemplo. ¿Perfecto? Pero la mayoría de casos es esporádico. Esporádico. Factores de riesgo, edad avanzada. Pacientes de más de 60 años tienen más probabilidad de tener cáncer de ovario. Perfecto. Las pacientes son más jóvenes, tienen más probabilidad de tener los tumores terminales. De 30 a 40 años borderline y más de 50 años los cánceres epiteliales. Perfecto. Factores genéticos, BRCA1 o BRCA2, enlace temprana, menopausia tardía, periodo reproductivo 1.42. ¿Y por qué? Porque muchas veces hay una teoría antigua, vamos a hablar de dos teorías, de la génesis del cáncer de ovario, en donde refieren que porque una paciente ovula más tiempo, va a haber mayor alteración a nivel del epitelio, va a haber mayor mutación o reparación del epitelio del ovario, por ende va a tener mayor factor de riesgo para cáncer de ovario. Esa es una de las teorías, ¿perfecto? Pero hay otras teorías que no necesariamente va a aparecer en el cáncer de ovario, en teoría, va a aparecer en el ovario. Porque esta entidad del cáncer de ovario no solamente va a aparecer en el ovario, es una entidad que la mayoría de sus días y ya la mayoría de evidencia se refiere que es una entidad de cáncer de trompa, ovario, peritoneo. ¿Qué quiere decir? Que ese cáncer es una sola entidad y que se debería manejar como una sola entidad, no solamente el ovario, puede ser de trompa o peritoneo. La anualidad, la endometriosis y la radioterapia previa. Factores de riesgo, igual, factores con riesgo relativo aumentado. Factores con endometriosis, se asocian generalmente a células claras, cáncer de células claras, cáncer de endometrioides, cigarrillo, ¿bien? Y
Las pacientes con probabilidad de toda su vida de tener cáncer de ovario son las mutaciones o algunos síndrome de Williams. Pero factores protectores, doctores, menos de uno son factores protectores. Los dispositivos intrauterinos, el uso de anticonceptivos, al tener menos ovulación, en teoría, la teoría refiere que podría tener menos cáncer de ovario, la lactancia materna, pasado los 12 meses, el embarazo previo. Son factores protectores, riesgo relativo menos de uno. ¿Perfecto? La teoría clásica es que al tener una ovulación incesante, el paciente, por ejemplo, con menopausia temprana, menopausia tardía, menopausia temprana, ¿no? Va a haber mayor reparación y mayor alteración a nivel de ADN de esa célula del epitelio. Factores que disminuyen, ya hablamos de anticonceptivos, embarazo, histerectomía, lactancia, ligadura. Actualmente incluso prefieren que las pacientes que en vez de hacer ligadura, es mejor sacar las trompas. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué? Porque hay una nueva teoría, la teoría dualística del cáncer de ovario, en donde refieren que hay dos tipos de cáncer de ovario. Los tipos que sí, verdaderamente tipo 1, que tienen precursores, como son los cirrosos de ovario morado, los sinosos, los endometrioides, las plagas funcionales, que pueden tener lesiones premalignas, perfecto, a nivel del ovario. Pero los cánceres más avanzados, ¿no? O los cánceres más agresivos, no van a presentar lesiones precursoras, sino la mayoría de ellas se van a presentar en la trompa uterina, a nivel de la fimbre uterina, ¿no? En donde van a haber lesiones STIC, lesiones intraepiteliales a nivel de la trompa, y van a generar los cánceres serosos de alto grado, carcinomas evidenciados, carcinosarcomas. Por ese motivo, esta nueva teoría refiere que el cáncer, en teoría de ovario, podría ser de trompa. Y si yo voy a hacer un BTB, o sea, una ligadura, es mejor sacar toda la trompa para disminuir el riesgo de cáncer de ovario futuro. Todas las días están recomendando eso. Si yo voy a hacer una cirugía de ligadura de trompa, una cirugía, una esterectomía con preservación de ovarios, le saco las trompas por preservar los ovarios. Porque la nueva teoría se está viendo que hay lesiones STIC, lesiones en las trompas, que están generando la lesión intramaligna de ovario, ¿no? El tipo 1, ¿no? Dentro de la nueva teoría son los más favorables, los más excelentes, los que sí presentan lesiones precursoras, ¿no? Y la mayoría se presentan en estadios iniciales. Y los tipo 2, como les dije, son los más agresivos. El más frecuente es el carcinoma seroso de alto grado en estos casos. La mayoría se diagnostican en estadios avanzados y pueden tener mutaciones BRCA1, BRCA2 o mutaciones de P53. Como mencioné, sobre la clasificación histológica, hablamos de los epiteliales, que la mayoría de ellos, los no epiteliales, el 15%, tienen las enfermedades del 10%, el estroma 3%, y los metastásicos. Aquí llamamos metastásicos los tumores que son, por ejemplo, los tumores de Krukenberg. Tumores de Krukenberg son los tumores que son de origen gastrointestinal, pero se van al ovario. Realmente son bilaterales, sólidos. Son tumores de Krukenberg, ¿no? Que pueden presentarse de gastrointestinal hasta la mama. Cáncer de mama puede dar un tumor del ovario, en muchos casos, ¿no? Dentro de los epiteliales, los serosos son los más frecuentes. 60%, los serosos 15%, el control de 10%, el lateral 5%. Y dentro de estos, el seroso de alto grado, que son más frecuentes. Dentro de los criminales, tenemos los teratomas inmaduros, de terminomas, coliocarcinomas, ¿no? Vamos a hablar de eso más adelante también. Y los tumores del estroma, que son los nuevos aztecas, que también vamos a hablar sobre eso más adelante. Vamos a centrarnos ahorita en los epiteliales. Dentro de los epiteliales, el seroso de alto grado, los cánceres es el cáncer más frecuente. El carcinoma seroso de alto grado, cuando un 70 o 80% es. ¿Cierto? Estos cánceres, igual, como les mencioné, como todo estadio, miren, cuando tengo un estadio 1 y 2 de la enfermedad, el 55% va a vivir en 10 años. Pero cuando tengo estadios 3 o 4,
solamente un 15% va a vivir, viendo que son uno de los cánceres más agresivos, como pueden ver. Lamentablemente no hay una prevención. Igual acá, pacientes, ¿no?, en estadios avanzados van a vivir menos. Recalcar que los tumores de las células granulosas se presentan en pacientes jóvenes, de las células terminales se presentan en pacientes jóvenes, como pueden ver, ¿no?, los epiteliales se presentan entre 20 y 50 años, que son tanto los borderline, los tumores serosos de alto grado o de bajo grado. La sintomatología en etapas tempranas, asintomática, igual, no se tiene ningún síntoma, la paciente no tiene ningún síntoma, es asintomática. En estadios avanzados, así viene la paciente en estadios avanzados. ¿Cómo ven? Con distensión, asitis, ¿no? Por ejemplo, que esté embarazada, ¿no? Yo tengo 70 años, ¿cómo está embarazada? ¿No? Es una distensión, asitis. La paciente tiene una distensión con molestias gástricas, es una carcinoma-12, entonces vamos unos días, que fueron actualizadas el año pasado, la guía española. Miren, cuando yo tengo un tumor anexial, yo tengo una paciente, incidentalmente encuentro un tumor anexial en el examen físico o en la ecografía. A ese tumor yo tengo que hacerle unos criterios, que son los criterios IOTA. Estos criterios IOTA me van a decir, ¿es patología benigna? Lo maneja el ginecólogo general. ¿Es patología maligna? Tengo que ver. Si yo sé que es dependiente del ovario, lo maneja el ginecólogo oncólogo. Si sé que no sospecho, o sea, no sé de dónde me viene este tumor abdominopélvico, podría pedir una resonancia, pero cuando no es concluyente. Pero cuando sé que es de origen anexial, ya lo manejo con el ginecólogo oncólogo. Tengo que pedir ¿qué? Algunos marcadores. El C125, el C129, dependiendo de la edad. No a todas las pacientes les voy a pedir todos los marcadores. Alfa-fetoproteína no piden los marcadores de la área, por ejemplo, si es polvo. Paciente menos de 20 años voy a pedirle C125, sí, pero alfa-fetoproteína, beta-HCG, como ven acá, el C129. Pero en estas pacientes mayores de 40 años, me centro en los que es el C125, el CEA, la HEA, ¿cuántos podemos medir? Sí, pero es una relación del C125 con el HEA4 y el CEA. Pero cuando tengo un menor de 40 años, sospecho de tumores terminales. ¿No? Menor de 40 años, 20 años, tumores terminales. Ahí sí pido la alfa-feto, la beta-HCG, ¿no? En estos casos. Entonces, dependiendo de lo que encuentre, yo puedo utilizar los criterios de IOTA. En la ecografía, los criterios de IOTA solo se aprendan los de regla simple, porque esto es de regla simple. Hay un IOTA Agnes que es mucho más avanzado que su compañero San Cristo en internacional de ecografía. Cuando tenemos una paciente con un tumor que tiene estas características, todas estas características, que sea unilocular, o sea, no hay ningún tumor a nivel dentro del tumor, o sea, solo es anecogénico, unilocular, o que tenga una papila pequeñita nada más, o que tenga un componente dentro de sombra acústica, por ejemplo, un interno maduro, o que tenga menos de 10 centímetros, multilocular, o que tenga una vascularización periférica. Si cumple todos estos criterios, ¿no? O sea, todos no, o sea, que cumpla uno de esos criterios. ¿Perfecto? Que cumpla uno de esos criterios, lo catalogo como benigno. Perfecto. Si yo tengo estos criterios, irregular, presencia de asitis, más de 4 papilas, que sea también muy irregular, pero más de 10 centímetros, y con mucho flujo Doppler, que tenga esos criterios, lo considero como maligno. Pero doctor, ¿qué pasa si tengo uno de maligno y otro benigno? Ahí es no concluyente. Aquí yo tendría que hacer el IOTA Agnes, es el otro, pero ya es muy avanzado como ustedes, pero eso es lo básico que deben saber.
¿Entiendes? Entonces, mientras yo tengo un criterio benigno, lo mantengo como el ginecólogo general, tengo un criterio maligno, lo mantengo como el ginecólogo oncólogo. ¿Por qué? Porque si yo tengo un tumor de características malas, yo tengo que planificar mi cirugía como un estadiaje. Yo antes de operar un tumor de ovario, yo tengo que saber si sospecho de un tumor que está localizado en la pelvis o está localizado en el ovario, o sospecho que es un tumor avanzado, con metástasis, con carcinomatosis, implantes que vamos a ver de acá. Si yo tengo un tumor localizado y tengo características malas, yo tengo que entrar con la idea de que yo pueda hacer un estadiaje en ese momento, en la misma cirugía. ¿Y qué es el estadiaje? Sacar el útero, sacar el ovario y hacer la linfadenectomía pélvica, paraórtica, sacar muestras, biopsias múltiples, aumento, lavado y citología que vamos a mencionar. Pero eso lo hago en el momento. ¿Cómo así? Lo que hago es, abro, yo sé que es algo malo, aperturo la cavidad, saco el tumor íntegramente. Idealmente, ahí lo vale es la paratomía, íntegro, sin romperlo, porque si rompo el tumor ya puedo desarrollar la enfermedad, y inmediatamente se va al patólogo para estudiar su tumor. Yo sigo operando, yo estoy durante la cirugía y espero la respuesta del patólogo. Eso se llama biopsia por congelación. Y el patólogo me dice, ¿es positivo para cáncer o no es positivo para cáncer? Si es negativo para cáncer, quedó la cirugía tranquilo, ya, yo saco la cosa, hermano. Pero si es positivo para cáncer, ahí sí nos tiramos 5 horas, 6 horas, la cirugía. Porque tenemos que hacer el útero, el ovario, hacer la linfadenectomía pélvica, paraórtica, con ganglios, con micectomías, es un estadiaje, para saber si microscópicamente el cáncer se fue a los ganglios, a los implantes peritoneales. ¿Para qué sirve eso? Porque si está localizado, tranquilamente no puede recibir quimio la paciente queda en observación, pero si microscópicamente vemos algo más, puede recibir quimio, por ejemplo. ¿Entienden? Para eso sirve el estadiaje. La diferencia del estadiaje es cuando tengo un estadio 1 y 2 en el cáncer de ovario. Estadio 1 y 2 hago estadiaje, exploro la cirugía arreglada. Y cuando tengo un estadio 3 o 4 en la enfermedad, hago una citorreducción, porque sé que la enfermedad está más allá de la pelvis, ingreso y saco toda la enfermedad posible. Eso se llama citorreducción. Un marcador muy importante es el CA125, de tumores epiteliales. Y este marcador solamente se ve elevado en el 35% de las pacientes que tienen estadios iniciales, solamente se eleva. ¿Qué quiere decir? Que la gran mayoría de estos pacientes que tienen cánceres en estadios iniciales no vamos a tener marcador elevado. Muchos nos importa la ecografía. Entonces, el CA125 no es un marcador como diagnóstico. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un marcador negativo, yo no puedo descartar que es un cáncer. Porque el CA125 es inespecífico, no me sirve como diagnóstico. Me sirve como seguimiento. ¿Cómo así? Si yo tengo un marcador muy elevado, trato de quimio, y si el marcador baja o disminuye, estamos viendo bien la enfermedad. Pero si comienza a elevar, ya creo que puede haber una recurrencia. Pero no me sirve como diagnóstico, me sirve como seguimiento. Este 125 se puede llevar en múltiples enfermedades benignas, endometriosis, miomatosis, adenomiosis, pericarditis, tuberculosis, apendicitis, la peritonitis, se puede elevar ese 125. ¿Entienden? Porque es una enfermedad de gaseosa. El marcador se eleva en enfermedades peritoneales. ¿Entiendes? El CA119.9 se eleva en tumores, generalmente tumores mucinosos. Mucinosos, es muy importante que sepan que es. Y la metástasis más frecuente de los tumores epiteliales, de los cánceres epiteliales, es una diseminación peritoneal. Generalmente, la circulación de líquido intraperitoneal es una circulación horaria, ¿cierto? Y muchas veces vamos a tener implantes a nivel del ovario tiene un tumor, la trompa tiene un tumor, vamos a tener implantes a nivel de la serosa, vamos a tener implantes a nivel de aumento,
que también podemos tener implantes hepáticos, sí, pero la mayoría de tumores es una diseminación peritoneal. Entonces, el cáncer de ovario seroso, su diseminación más frecuente es transperitoneal. Perfecto, o sea, encontramos más enfermedad intraperitoneal. No, sí puede haber metástasis hepáticas, sí, pero la mayoría de ellos son implantes dentro del abdomen, en el peritoneo. Esa es la diseminación más frecuente de los serosos, generalmente los serosos de alto grado. Miren, cirugías, implantes. Miren, a nivel hepático, hígado, cúpula diafragmática, implantes. Es un cáncer normalmente no resecable, cánceres avanzados. ¿Qué hacemos en los estadios iniciales? En los estadios iniciales, en poca frecuencia, como les dije, se van a encontrar en estadios iniciales. Los estadios iniciales son los estadios 1 y 2, que están localizados en los ovarios. El 1 en un ovario, el 2 en ambos ovarios, y el 1 se va a depender. Si es que hay ruptura, por ejemplo, si yo tengo un tumor, solamente localizado en el ovario, y lo rompo durante la cirugía, pasó de ser un estadio 1A que pudo haber quedado una observación a un estadio 1C. ¿Por qué? 1C1. ¿Por qué? Porque durante la cirugía lo rompí. Y ahora comprender a la paciente la necesidad de quimioterapia. Por eso el tumor tengo que sacarlo íntimo. ¿Entienden? Por eso ya no se recomienda la patología en esos casos. Tipo 2, cuando hay una ruptura preoperatoria, puede haber una ruptura antes de la cirugía, yo hablo de tumor está roto. O cuando hay citología, por eso durante el estadiaje yo hago un lavado o tomo el líquido para que el citólogo estudie ese líquido y vea si hay implantes intraperitoneales. En estadios iniciales, el estadio 1 o el estadio 2, que solamente hay implantes dentro de la pelvis, pero no extrapélvicos, lo que yo hago es ¿qué hago? En estadios iniciales, estadiaje. Estadios iniciales, estadiaje con cáncer de ovario. Perfecto. Sin evidencia preoperatoria de enfermedad extraovaria. Perfecto. ¿Y qué incluye lo que es el estadiaje? Lo que ya les mencioné. La inspección intraabdominal, el lavado peritoneal, la citología de la organocitis, orbenectomía intracónica, apendicectomía si veo un tumor, si veo un apéndice anormal. Perfecto. Cuando veo una apéndice macroscópica normal, saco el apéndice. Si no, no. Una histerectomía total, no radical, total. Anesectomía lateral, las biopsias que les dije peritoneales y la linfadenectomía. Entro al retroperitoneo, entro a los pélvicos, a los paraórticos. Y las biopsias es a nivel vesical, con el saco de Douglas, paritopólicos, esos son los tres mismos, ya, paritopólicos, peritoneo pélvico, cúpula diafragmática, todas esas muestras sacamos. ¿Perfecto? Esos como son mis estadios iniciales. Miren, igual, todo el peritoneo, llegamos hasta las venas renales. No es un tumor localizado, pero sí es un estadiaje, por ejemplo. ¿No? Y lamentablemente en los cánceres del ovario hay que tener mucho cuidado en quién vamos a preservar. Los cánceres, la fertilidad. Porque hay pacientes que se puede preservar la fertilidad, pero en casos muy, muy seleccionados. ¿Como quién? Las pacientes, por ejemplo, que tienen tumores germinales, en este caso, ¿no? Los tumores germinales y dentro de los tumores epiteliales es seguro cuando estamos frente a un estadio 1A o 1B, pero que tenga un grado histológico bajo, ¿no? Pero cuando tengo ya otro tipo histológico, un G3 o un FIBO 2 o FIBO 3, no se aconseja preservar la fertilidad. Es un caso que se tiene que dar con la paciente. Hay pacientes que no tienen hijos y tienen cáncer de ovario. Es un manejo individualizado con los pacientes. ¿Perfecto? Ya hablamos de la cirugía y el estadiaje. Después de una cirugía, dependiendo de los hallazgos histológicos, la paciente podría recibir quimioterapia. Y la base de la quimioterapia en el cáncer de ovario es el carboplatino. ¿Perfecto? Mino. ¿Estás escuchando?
¿Qué dije? Entonces, intenta. ¿Y qué hacemos en los estudios avanzados? En los estudios avanzados, les dije, hacemos lo que es la ciclorreducción. Fácil. Estadio 3, estadio 4. ¿No? Ya cuando tenemos compromiso de ganglios, cuando tenemos compromiso del peritoneo, cuando tenemos acá, el estadio 3 todavía sigue siendo compromiso peritoneal, o sea que en el abdomen tengo un compromiso de la superficie de las estructuras, peritoneal. Pero cuando ya tengo, por ejemplo, en el hígado, tengo un implante peritoneal solamente de superficie, lo considero como 3. Pero si tengo un compromiso intraparenquimal, ya es un estadio 4 de la enfermedad, un estadio 4B de la enfermedad. Entonces, es muy distinto que tenga un compromiso peritoneal que un compromiso intraparenquimal. En los distintos casos, algunos de citoproducción, ¿no? Estos son los estadios, pueden ser en cualquier momento, pueden comprometer la fluidez traumática, el intestino, y hago una citoproducción en muchos casos. Estadios 4A, ya cuando hay compromiso de infección pleural, a veces con compromiso intraparenquimal, en el estadio 4B, como lo mencioné. Bueno, por acá, los estadios mencionados, estadios avanzados. La vejiga, todo con implantes, el útero, totalmente avanzado de cáncer. Miren acá. Sigmoides, el tumor que invade el sigmoide de la vejiga. Tumores muchas veces irresecables, a veces. Miren acá. Y acá intentamos hacer una citoproducción. Hay tumores que tenemos que sacarlos con parte de estómago, vaso, recto. Son cirugías mutilantes. Entonces, en los pacientes con cánceres avanzados, yo ya sospecho de un cáncer avanzado previo a la cirugía. Yo no puedo recién darme cuenta que es un cáncer avanzado cuando lo voy a operar. Y tengo que darme cuenta de un cáncer avanzado previo a la cirugía. Paciente con ascitis, ahora ecografía vaginal, veo líquido de calidad. Enseguida una tomografía y tengo criterios. La tomografía veo que está localizado, puedo hacer una laparoscopía diagnóstica y si veo que está localizado, ¿qué es lo que vamos a hacer el jueves? Si veo que está localizado, yo aperturo y saco el tumor. Pero si veo que hay mucha enfermedad y es irresecable, o sea, ingreso, y yo veo que puedo sacar la enfermedad, yo aperturo y saco toda la enfermedad laparoscópica. Pero veo que es irresecable. ¿Cuándo veo que es irresecable? Vamos a ver el criterio de irresecabilidad. Pero cuando es irresecable, solamente tomo biopsia nada más. Tomo una biopsia y la paciente va a quimioterapia. Perfecto, quimioterapia. Pero si es resecable, yo hago una citoproducción, abro y saco toda la enfermedad. ¿Entienden? Entonces, ¿cuándo sospecho que es irresecable, doctor? Antes de la cirugía, cuando tengo un marcador más de 500. Cuando tengo un marcador más de 500, ¿no? Sospecho que es irresecable, por ejemplo. ¿Qué más? Cuando como le dije, cuando sospecho de irresecabilidad tengo que hacer una laparoscopía y entrar y examinar. Pero ¿qué más? Cuando durante la cirugía encuentro que hay una afectación a nivel gástrica, que voy a tener que sacar el intestino y a generar un intestino corto, que veo muchos implantes, o metanque, que mis enteros están con metástasis. Eso es una enfermedad irresecable. No voy a hacer una citoproducción, lo que hago es biopsia nada más. Acá son índices laparoscópicos, igual, cuando hay enfermedad de aumento, carcinomatosis. ¿Qué es carcinomatosis? Cuando hay muchos implantes en el peritoneum. Eso es carcinomatosis peritoneal. Cuando tengo estos criterios, ¿no? El puntaje laparoscópico, ¿no? Ya no puedo resecar esta enfermedad y tengo una biopsia. Entonces, la paciente que yo puedo citoproducir, que cumple el criterio de citoproducir, se beneficia de una cirugía inicial. Pero si yo voy a abrir a una paciente y no voy a sacarle toda la enfermedad, mejor no la hagas. Solamente tomas una biopsia y va a quimioterapia, porque no le vas a ofrecer ningún beneficio. Es más, vas a empeorar su pronóstico. Muchas veces a la paciente le dicen, no, tranquila, vamos a abrir, sacamos una muestra, sacamos un tumor y después se el quimio.
es como si no va a hacer nada, vas a retrasar el propósito del tratamiento, las pacientes van a estar, muchas de esas pacientes que vienen a hacer abiertas están con devolución y con endémica, su cicatriz no va a ser muy bien, no va a ser de terapia de forma adecuada en el momento, vamos a retrasar el tratamiento y quizá en medio mes la paciente está libre. Yo le doy el tratamiento antes. Lo que hago es muestras y decidir. ¿Entienden? Pero idealmente, si es que vamos a intentar una citoproducción, la citoproducción debe ser hecha con un protocolo que está entrenado en eso. Entonces, hay factores que yo puedo cambiar en un cáncer de ovario, pero hay factores no modificables. Los factores no modificables para el pronóstico de esta paciente, ¿cuáles son? La edad, el grado histológico, el estadio, el status performance, que es el estado de la enfermedad, si es una paciente que se cambia sola, que tiene una buena nutrición, o sea, tiene un status performance 0 o 1, que está bien. Pero si tengo una paciente con status performance 3 o 4, que es dependiente, energética, dañosa, cambia su pronóstico ahí. Pero el único factor modificable es la citoreducción. ¿Cómo así? Como lo voy a repetir, si yo entro a hacer una citoreducción y tratar toda la enfermedad, tengo que observar la enfermedad posible. Si yo dejo 0 enfermedad, 0 centímetros, que es una citoreducción completa, 0 centímetros de enfermedad en el abdomen, la paciente va a tener una sobrevida de un 50-60%. Si yo dejé 1 centímetro, al menos 1 centímetro, su supervivencia global va a bajar, en 5 años va a bajar a 40%, 30%. ¿Entienden? O sea, con dejar solamente 1 centímetro de enfermedad, ya le valor de la paciente. Si voy a hacer una citoreducción, lo hago bien, saco todo. ¿Entienden? Si no, ninguna cirugía. Entonces, estos cánceres, primero pueden ser con cirugía y después quimioterapia, o primero biopsia. Cuando sé que es irresecable, tomo biopsia, doy quimioterapia, opero y después sí puede recibir segunda quimioterapia. Esto se llama cirugía de intervalo. Puede ser en cánceres avanzados. Y miren, como les mencioné, si mientras yo deje una enfermedad 0 en la citoproducción, van a vivir mucho más que las pacientes que dejo más enfermedad. Miren, 1 centímetro, más de 1 centímetro, van a vivir menos en el tiempo versus las pacientes que yo dejo 0 enfermedad en la citoproducción. Es muy importante hacer una citoproducción completa. La quimioterapia, igual, la base de la quimioterapia es el platino y el paclitaxel. Y estas son las definiciones de citoproducción que se yo lo lea. Completa, el tipo de cirugías, la citoproducción completa, óptica, subóptica, R0, R1, R2, dependiendo del tipo de cirugía. Ya hablamos de los tumores epiteliales, vamos a hablar rápidamente de los tumores germinales. Los tumores germinales tenemos a los epitenomas, a los teratomas inmaduros. Dentro de ellos tenemos los teratomas, que son dentro de los germinales los más frecuentes. Y dentro de los teratomas, el teratoma inmaduro es el más frecuente. Tenemos el teratoma maduro, que es el tumor, uno de los tumores benignos germinales más frecuentes, o sea, pacientes, pero son teratomas maduros. Los teratomas inmaduros son los tumores malignos, por si acaso, los teratomas inmaduros, ¿no? Entonces, también tenemos tumores de saco uterino, tumores mixtos o tumores raros. Dentro de su epidemiología, solamente va a ocupar el 20-25% de todas las neoplasias en general, tanto benignas como malignas, y las malignas, dentro de las malignas ocupan el 5%. Se van a presentar en pacientes jóvenes, y el teratoma inmaduro es el más frecuente, seguido de glotis germinomes. ¿Perfecto? Es el más frecuente, seguido de glotis germinomes. Igual, su característica puede ser inespecífica, pero en pacientes jóvenes vamos a ver pacientes con tumores terminales de 16 centímetros, hemos tenido pacientes de 13 años, de 12 años con tumores grandes, y hemos tenido que hacer estadiajes conservadores. Porque en esos casos sí podemos conservar. ¿Por qué? Porque los tumores terminales, y que van a seguir esto,
son de los tumores que son más quimiosensibles, responden muy bien, ¿no? Y tienen mejor pronóstico. En comparación con las pacientes de los serosos, de los epiteliales, que son de peor pronóstico y siendo estadios avanzados tienen un mal pronóstico, estas pacientes con germinales, estadios avanzados, tienen buen pronóstico, porque responden muy bien, son muy quimiosensibles. ¿Perfecto? Estos son algunos marcadores que se llaman que se afectan. Eso es lo que voy a hablar ahorita. Por ejemplo, dentro de las células de la granulosa, que no es el caso, pero vamos a hablar de los germinomas. Uno de los marcadores más frecuentes es el LDH, por ejemplo. El LDH siempre pedimos en tumores, por ejemplo, los germinomas. Dentro de los teratomas maduros, pedimos la alfa-fetoproteína, uno de los más frecuentes, por ejemplo. Dentro de los poliocarcinomas, ¿qué pedimos? La beta-HCG o la HCG. ¿Perfecto? En la célula granulosa, que son tumores ya de los órganos sexuales, pedimos la helimina, por ejemplo. ¿No? Entonces, para estos tumores hay marcadores específicos. El teratoma inmaduro generalmente se va a presentar en las primeras 2 décadas de la vida, ¿no? Y en algunos casos hay un nódulo que el 2%, el 1 o 2% de los teratomas maduros, siendo tumores buenos, tienen una diferenciación a nivel del neuroendodermo en que van a malinizarse en el nódulo de Rokitansky. Hay un nódulo de Rokitansky en los teratomas maduros, el 1 o 2% se puede malinizar, pero la mayoría de los teratomas inmaduros, su diferenciación es neuronal. ¿Perfecto? Y generalmente se presentan menores de 20 años, y lo bueno es que responden muy bien, ¿no? Muchas veces responden, el 90% de ellas va a sobrevivir en 5 años, responden muy bien. Generalmente son unilaterales, ¿no? Tenemos también el germinoma, es unilateral, pedimos el DHL, que es el marcador más frecuente. Recuerden, el DHL es germinoma. También podemos unir la proteína, pero DHL es el germinoma. Él es el tumor más frecuente en las pacientes gestantes, por ejemplo. Las gestantes es el tumor más frecuente en el germinoma. Cáncer de ovario más frecuente en gestantes. Respuesta: el germinoma. Responde muy bien en los estadios avanzados, como les mencioné. También tenemos el tumor epidérmico, siempre igual. El marcador más frecuente en la proteína responde muy bien a la quimioterapia. Tumores de células de los órganos sexuales tenemos la granulosa. Hay granulosa del adulto y granulosa juvenil. ¿Perfecto? Estas neoplasias generalmente van a buscarse con tumores abdominales y van a tener un influjo hormonal, un influjo de estrógenos, en donde pacientes, justo tuve una paciente post-menopáusica, tenía un tumor global, pero la paciente tenía endometrio grueso y sangrado. ¿Qué tumor te puede presentar una paciente post-menopáusica, sangrado vaginal, siendo un cáncer de ovario? Este cáncer, célula de la granulosa, porque tiende a tener un estímulo estrogénico. Entonces, estas pacientes es necesario hacer una biopsia de endometrio. Sí. En estas pacientes sí es necesario hacer una biopsia de endometrio. Se puede presentar en etapa adulta y en etapa juvenil, como pueden ver, ¿no? Y es muy importante, antes de hacer una cirugía conservadora, claro está, en pacientes con la granulosa, hacer una biopsia de endometrio. Y su supervivencia es muy buena. Tratamiento de conservación de fertilidad en estas pacientes, sí, podría hacerlo, tanto en terminales como en células de la granulosa, porque responden muy bien a la quimioterapia y podemos conservar. Siempre estas pacientes jóvenes tienen que empezar un estudio de una consejería de fertilidad, porque recuerden que la quimioterapia no solamente va a atacar las células malas, va a atacar las células en constante replicación. Y la mujer, ¿qué órgano tiene más constante replicación? El ovario. Entonces, en pacientes podemos usar análogos para tratar de apagar esa replicación y tratar de conservar como con los ovarios o hacer bioconservación en algunos pacientes. Pero tiene que tener una consejería de
previo a la fertilidad, antes del tratamiento, es lo ideal. Esta paciente es una paciente, una niña de 11 años que llegó al hospital con hemoglobina en 3. Hemoglobina en 3, prácticamente chocada. Una de las pocas emergencias en los cánceres ginecológicos son nuestros tumores germinales, que generan crisis tumoral, que son una emergencia ginecológica, que podría ser una emergencia ginecológica. Esta paciente empezó con hemoglobina en 3, se consideró en el estudio como un carcinoma de células terminales, 13 años, y por la beta que tenía más de 1 millón de betas, se consideró un poliocarcinoma. Se dio tratamiento de quimioterapia. Miren, después del tratamiento de quimioterapia, toda la enfermedad estaba completamente libre. Miren su útero. La paciente es una mujer no gestante, el útero chiquitito. Y esta es una niña, útero chiquitito, su ovario normal, y lo que sacamos fue esto residual. Este es su ovario normal, el izquierdo, y derecho, esto residual. Después no tenía nada de implantes. Doctor, ¿qué será la patología? Fibrosis, porque hicimos la cirugía posterior a la quimio. Es uno de los pocos cánceres que yo puedo dar quimio sin patología, porque es una emergencia. La paciente completó su quimio, completó todo su tratamiento, y para que vean que responden muy bien a la quimioterapia, que a pesar de que encontramos un tumor, solamente era fibrosis, ya nada más. Nunca pudimos confirmar la quimioterapia como carcinoma, pero clínicamente se comportó. Entonces estos tumores responden muy bien. Una buena podrían conservar su útero y podrían quedar embarazadas, simplemente que ella consideren. Listo. ¿Alguna pregunta para el cáncer de ovario? ¿No? Listo. La última clase. Vamos a terminar el tiempo, ¿no? Vamos a cumplir el tiempo, está bien. ¿Ustedes entendían eso bien? ¿O han entendido qué hace así? Sí, ¿no? Pero me dicen que a veces reprograman las clases. ¿Alguna pregunta? ¿No? Listo. Doctor, antes de este título de doctor, ¿tengo que hacer una resonancia o no? No necesariamente. No necesariamente. La citología, yo sospecho que va a haber una situación, pero tengo que hacer una tomografía, créanme. O sea, si yo sospecho que es un cáncer avanzado, hago una tomografía. En algunos casos, cuando sospecho que hay más enfermedad a nivel de elemento menor, está acercando al estómago, el próximo menor, ahí podría ser una resonancia de difusión, una secuencia de difusión, pero en algunos casos. Cuando yo tengo una buena tomografía y una coloscopía, yo puedo determinar si puedo hacer citoreproducción o no. Por ejemplo, la resonancia es en algunos casos nada más. La resonancia comparada con la tomografía sirve para determinar partes blandas, como así, determinar dependencia de un tumor. Si yo tengo sospecha de un tumor que no sé si es de útero, de ovario o de resto peritoneo o de intestino, puedo pedir una resonancia para ver dependencia en cáncer de ovario. La resonancia sí la pido en el cuello uterino para ver también partes blandas en el verdadero tamaño tumoral, pero en ovario no necesariamente es esa resonancia. Con tomografía podría bastar. ¿No duda? ¿Algo? Nada. Voy a hablar de cáncer de vulva. Bueno, cáncer de vagina, ese tema de cáncer de vagina nos quitaron ese tema, luego, en la nueva temario, ya no están los cáncer de vagina. Vamos a hablar del estudio de vulva. La vulva incluye todo este órgano. Desde el clítoris, el monte de Venus, labios mayores, labios menores, la parte perianal. Hasta el monte de Venus es considerada vulva. Entonces, en toda esta parte perianal podemos tener que es prevalenta de vulva o cáncer de vulva. Perfecto, y se considera como cáncer de vulva.
¿Perfecto? Entonces, dentro de las lesiones premalignas de vulva, ¿no? Tenemos a las lesiones intraepiteliales, ¿no? Que es la verdadera lesión escamosa de vulva, ¿no? Lamentablemente, no existen exámenes preventivos, como mencioné, como para el cáncer de cuello uterino, para el cáncer de mama, ¿no? Y muchas de estas lesiones, que son lesiones intraepiteliales vulvares, algunas están asociadas al virus del papiloma humano y otras no. Vamos a mencionarles cuáles son, porque se tiene una división. Lamentablemente, no tenemos una epidemiología, tenemos un infradiagnóstico de estas lesiones. Muchas mujeres vienen por candidiasis, por micosis vulvar, sin saber que tienen bien diferenciados o lesiones vulvares. Lamentablemente, lo que vive en el mundo es infradiagnosticado. ¿Perfecto? La nomenclatura actual de... ¿Qué tanto ven el celular? Jóvenes, atentos, después están en el examen. ¿Ya? Las lesiones intraepiteliales vulvares, ¿no? Tenemos estas lesiones intraepiteliales cambiadas de tecnología del año 2015, ¿no? De la Sociedad Internacional de Vulva, en donde igual toman la clasificación LAS, como lo mencioné. ¿Se acuerdan que le mencioné al inicio cuando hablamos de la terminología de las lesiones de trato genital inferior que estaban asociadas al virus del papiloma humano? Y el MIG-1, MIG-2, que se pasó a líder a alto grado y líder a bajo grado? Igual, la vulva, tanto la vulva, vagina, perianal y cuello uterino, que están asociadas al virus del papiloma humano, se basaron en esta terminología. Líder de alto grado y líder de bajo grado. Así se va a diferenciar eso. Líder de bajo grado y líder de alto grado. Líder de bajo grado incluye el decir, se divide los cambios de la infección del virus del papiloma humano. Y líder de alto grado son las verdaderas lesiones malignas asociadas al virus del papiloma humano, que es el HSIL y el VIN usual. Tenemos también lesiones que no están asociadas al virus del papiloma humano, que es el VIN diferenciado. Este VIN diferenciado está asociadas a la dermatosis, como el líquido crónico. Vamos a hablar de las lesiones de líder de alto grado y de alto grado y bajo grado, son las que en menor porcentaje producen cáncer de vulva. Las que más producen cáncer de vulva son los VIN diferenciados. Son los que progresan más a cáncer de vulva. Los que no están asociados al virus del papiloma humano. Tenemos entonces la verdadera lesión asociada al virus del papiloma humano es el HSIL, que es el VIN común. Y los que no están asociados al virus del papiloma humano son los VIN diferenciados. El HSIL, que es el líder de alto grado, está asociado al virus del papiloma 16, está presente el virus del papiloma humano en la mayor parte de ellos. Y la mayoría son infecciones transitorias, como les mencioné. Y el VIN diferenciado es el menor porcentaje de los VIN. El menor porcentaje no se relaciona al virus del papiloma humano, se asocia a dermatosis, pero son los que más producen cáncer. ¿Perfecto? Son los que más producen cáncer. Miren, la historia natural del VIN, mientras el riesgo de progresión en un VIN diferenciado es 33%, en un VIN común con HC solamente el 6% se produce un cáncer de vulva. Quiere decir que suelen progresionar o suelen ser tratadas a tiempo. Perfecto, estas son las diferencias psicológicas, ¿no? Estas son algunas diferencias que ya mencionamos. Y me importa la parte clínica. Miren. El HSIL, que es el mismo común asociado al virus del papiloma humano, son lesiones multifocales y polimorfas de diferente forma y pueden estar en diferentes zonas de la vulva. ¿Por qué? Porque la infección del virus del papiloma humano puede estar, como le dije, en la mayoría de cuerpos genitales, y son lesiones dispersas. ¿Perfecto? Ese es lo que está asociado al virus del papiloma humano. Bien común o el HSIL, puede definir eso. Mientras el VIN diferenciado son unifocales. En la base de una dermatosis, en un lado, solamente en un lado podría parecer una lesión del VIN diferenciado.
pero no está como que acá en el área mayor, en el menor, en la horquilla, no, están más localizados, son más unifocales, los bien diferenciados, y están asociados a líquidos crónicos. ¿Cierto? Igual, miren acá los cuadros comparativos, multifocalidad y el riesgo de progresión, importantísimo. Y el diagnóstico, doctor, el diagnóstico es el examen físico e importante, la biopsia. La biopsia es muy importante, puede ser en punch o un instrumento especial que hacemos solamente una presión, sacamos una muestra, o con bisturí también podríamos hacer. ¿Perfecto? La biopsia con bisturí o también con lesiones inventadas, lesiones sospechosas. ¿Y cómo tratamos los BIM? Los BIM, ¿por qué los tratamos? Porque en algunos casos prevenimos la progresión de un cáncer. Perfecto, es muy importantísimo eso. Pero en las pacientes con BIM diferenciado, idealmente el tratamiento es excisional. Sacarlos. Perfecto, sacarlos. O pacientes que tengan un HSIL que puede estar ocultando un cáncer, también sacarlos. Pero en algunos casos podría usar un tratamiento, ese es el tratamiento excisional, cuando es muy amplio, una volvectomía. Pero en algunos casos podrías usar un tratamiento ablativo. Acá sí, láser, ¿no? Cauterización. Cuando tengo la certeza de que no hay una lesión invasiva. Si no, no. Perfecto. Bien, tratamiento tópico. También podemos usar tratamiento de larga data con imiquimod en pacientes con HSIL que tienen asociadas al virus del humano. Podemos usar el ciclosoracilo y el imiquimod por 12 semanas, generalmente por 12 semanas. Miren, el tratamiento de imiquimod ha tenido buenas respuestas en el tratamiento tópico. El tratamiento tópico ha tenido buenas respuestas. Y el seguimiento hay que hacerlo de forma continua cada 6 meses durante 5 años y luego anualmente. ¿Alguna pregunta con respecto a las lesiones prematuras de Lima? Punto clave. Punto clave. Bien diferenciado será en pacientes de mayor edad. De mayor edad. Son las que tienen mayor progresión para cáncer en los bien diferenciados. Y se asocian a dermatosis. Pacientes con HSIL, que es el virus de alto grado, o el virus común, se presenta en pacientes más jóvenes. Está asociado al virus del papiloma humano. Tiene menos riesgo de progresión a cáncer. Y a veces son infecciones transitorias. Eso tiene que llevarse con cuidado. Cáncer de vulva. El cáncer de vulva es cuando ya hay una ruptura de la membrana, no solamente del epitelio, ¿no? Y solamente ocupa el 5% de los cánceres ginecológicos. Solamente el 5%. ¿Perfecto? Estas pacientes generalmente se van a presentar de edad media entre 65 a 70 años. ¿Perfecto? Y pasos de riesgo van a ser muy similares a los cánceres de cuello ya lo mencionamos. La presentación clínica va a haber una placa, luxación, úlcera, sangrante en el paciente y el diagnóstico es con biopsia. La localización más frecuente es el labio mayor. El labio mayor de la vulva se va a presentar más frecuente el cáncer de vulva. Perfecto. Tenemos acá ya algunas diferencias que habíamos hablado, ¿no? Dependiendo de la edad, ¿no? Asociados o no a los bienes, ya hablamos, que están asociadas al tipo clásico. El cáncer de endometrio escamoso. Tipo clásico, el rugoso o melóide, llamado anteriormente, se presenta en pacientes más jóvenes. Y el diagnosticado diferenciado o simple, el que no está asociado al virus del papiloma humano, se presenta en pacientes mayor de edad. Estos son los que están asociados al virus del papiloma humano, estos son los que están asociados al virus diferenciado. HSIL, virus diferenciado. ¿Perfecto? Este es el carcinoma epidermoide, es el más frecuente. Hay melanomas, hemos tenido melanoma, es el 5% de todos los cánceres de vulva y es un cáncer muy agresivo. El melanoma es un cáncer extremadamente agresivo, puede dar metástasis, ¿perfecto? Y es de mal pronóstico. Entonces, el más frecuente es el epidermoide y el segundo es el melanoma.
Esta es la clasificación histológica de la OMS 2020 de los cánceres de vulva y los tumores de vulva, si no lo lean. Y tenemos una enfermedad que que es la enfermedad de Payet. La enfermedad de Payet es una de los carcinomas integral de la vulva. Esta enfermedad de Payet, mire, solamente ocupa el 1% de todas las neoplasias vulvares y el síntoma principal es el prurito. En estos cánceres podemos encontrar otros cánceres asociados, en el 20 y el 30% podemos encontrar cáncer de mama, cáncer de recto, cáncer de vejiga, uretra, cuello uterino u ovario. Entonces, en pacientes que tengo una enfermedad de Payet, la enfermedad de Payet frecuentemente está en la mama, pero hay enfermedad de Payet extramamaria sobre la vulva. Tengo que descartar el 20-30% otro cáncer. Perfecto. Lamentablemente, estos cánceres generan mucho prurito, ¿no? Vemos una descamación, áreas de sematoide, tumores sobrelevados. Lamentablemente, estas pacientes que tratamos y operamos, hasta el 40 o 50% puede recurrir. O sea, es como el tumor filoide de la mama. Opero y puede recurrir. El Payet también opero y puede recurrir. La historia natural, no, de la enfermedad, generalmente, esta paciente tiene, mayormente los cánceres de vulva, tienen una diseminación linfática, de extensión directa, pero también linfática. ¿Y cuáles son los ganglios que se afectan primero? Son los ganglios inguinales superficiales. Ese es el orden. Primero van a inguinales superficiales, después van a los terminales superficiales profundos, después a los iliacos externos, iliacos internos, iliacos primitivos y un orden. Van subiendo. ¿Perfecto? Ese es el orden en donde va. Primero el iliacos y luego van subiendo hacia la frente. ¿Perfecto? Y es muy importante, ¿por qué? Porque cuando yo tengo una sospecha de un cáncer, yo tengo que hacer siempre un estudio específico en pacientes, hacer un examen físico adecuado, tenemos que estudiar y examinar bien los ganglios. Si clínicamente yo los ganglios inguinales los encuentro negativos, no tengo por qué pedir una ecografía, pero cuando sospecho de algo, sí tengo que pedir una ecografía inguinal, por ejemplo, o tomografías. En el caso que tengo sospecha clínica de alguna otra enfermedad o infiltración de órganos locales, puedo pedir otro tipo de examen. Pero lo principal es la biopsia. La biopsia es principal para el diagnóstico. Doctor, si no una ecografía inguinal encuentro un ganglio sospechoso, le hago una biopsia también para ganglio inguinal. Es igual como el cáncer de mama, que si no es una biopsia, los ganglios axilales o un BAP, en el caso de una metástasis a nivel ganglio. ¿Perfecto? Y cuando tengo tumores, hago una biopsia, tengo un tumor con infiltración del estroma más de 1 milímetro o un tumor mayor de 2 centímetros, tengo que hacer una tomografía para tratar metástasis a distancia. ¿Perfecto? Esos son los exámenes básicos que tenemos que hacer. Y esta es la estratificación, ¿no? La estratificación FIBO de 2021 para el cáncer de vulva, ¿no? Cuando está limitado. No es necesario que se aprendan a memoria estos cánceres, pero igual, quiero que se lleve el manejo inicial y el manejo avanzado de estos cánceres. Los manejos iniciales, miren, dentro de los manejos iniciales, vamos a ver cosas menos. Cuando yo tengo un cáncer localizado solamente en la vulva, o a nivel de la vulva, pero que comprometa el tercio inferior de estos órganos, vamos a catalogarlos como estadios 1 o estadios 2. Pero conforme van a comprometer los ganglios o estadios o órganos distantes, yo lo catalogo como 4A o 4B. El pronóstico va a ser lo mismo. Mientras más estadios avanzados, el pronóstico va a ser peor, ¿no? Miren, estadios 4, el pronóstico de 5 años solamente va a venir un 13%. Miren, un cáncer de estadio avanzado. Y se presentan así, aunque no crean, se presentan así. Miren, doctor, ¿cuándo puedo operar? Esto es importantísimo, en este cuadro quiero que se lo aprendan, porque eso sí deberían saber. ¿Cuándo tengo que operar un cáncer de vulva? Cuando el tumor está localizado
de cualquier tamaño en la vulva, sin afectación de estructuras vecinas, o que puede afectar solamente el ano o la uretra por el tercio inferior. ¿Perfecto? Y que en la cirugía no condicione colocar osteoma, que sea colocar o hacer una neurostomía, un osteoma para el paciente, después de eso, pueden ir a tratamiento de quimioterapia, radioterapia. ¿Perfecto? Es muy importante de eso. Miren, en estadios iniciales, en estadios 1, la decisión es sacar todo el tumor con márgenes amplios. Antes recomendaban que hagamos una vulvectomía en mariposa. ¿Cómo así? Sacamos toda la vulva. Si el tumor es de 2 centímetros, 6 centímetros, localizado en el labio mayor, antes sacaban toda la vulva. Toda la vulva, ahora solamente es la decisión radical con márgenes amplios, ¿no? Y en el caso de que tenga sospecha de los ganglios, yo podría hacer un estudio de ganglios con ganglios centinela. Vamos a hablar de acá en otro cuadro. Pero cuando tengo estadios avanzados, el tratamiento es la quimioterapia, y en algunos casos quimioterapia, radioterapia definitiva, y en algunos casos de quimio radio antes de operar. ¿Perfecto? Bien, doctor, ¿qué pasa si tengo estadios iniciales? Si tengo estadios iniciales y tengo sospecha de un ganglio, lo que hago es una biopsia. Sospecha de afectación ganglionar, lo que hago es una biopsia. Pero si no tengo sospecha ganglionar, lo que tengo que hacer es el ganglio centinela. El ganglio centinela, colocando sustancia en el peritumoral de la vulva, lo que hago igual, estudio ese ganglio que pinta, lo saco, lo mando a estudiar a congelar. Si sale positivo, saco la disección ganglionar. Si sale negativo, conservo el ganglio de la ingle. ¿Perfecto? Doctor, ¿y cuándo hago un ganglio centinela? Solamente si tengo un labio mayor afectado, que es el derecho, solamente hago el derecho o hago un bilateral, o estudio en ambas ingles. Esos son los criterios. Cuando tengo un tumor menos de 4 centímetros a más de 2 centímetros de la línea media, solamente hago un ganglio centinela ipsilateral en el mismo lado. Si tengo menos de 4 centímetros de tumor y que el clítoris, que es la línea media de la vulva, tengo en el lado derecho hasta más de 2 centímetros de esa línea media, solamente hago el estudio de un ganglio. Pero si tengo un tumor que está menos de 2 centímetros y menos de 4 centímetros, hago bilateral. Y doctor, cuando tengo un tumor más de 4 centímetros, sí o sí, tengo que hacer, en este caso, bilateral o linfadenectomía, no ganglio centinela, linfadenectomía ipsilateral o bilateral, dependiendo de la localización. ¿Listo? ¿Alguna duda respecto a esto? ¿Tienes dudas? Miren, estas son las cirugías que la linfadenectomía que se hace, ¿no? Las venas que se ven. Y miren las cirugías que se hacían antes. Sacaban todo. La paciente le dejaban así. En área de reposo. ¿Perfecto? Es lo que se hacía antes. Pero ahora lo que se prefiere es la exégesis radical, nada más. Solamente sacar. Si está en el clítoris, saco la parte del clítoris, nada más. Yo saco toda la vulva, como se hacía antes. Así operaban antes. Sacaban todo eso. Queda ahí, ¿sabes? Todo queda ahí, queda ahí. Pero tienes una calidad de vida terrible la paciente, ¿no? Eso se hacía antes. Ahora lo que se recomienda es sacar solamente el tumor. Tienen que hacer de gamma de sombra. Ahora lo que se hace es la resección radical. ¿Cómo radical? Sacar al menos márgenes libres, macroscópicos, más de 1 centímetro al menos, 1.5 a 2 centímetros. ¿Para qué? Para obtener en la microscopía, en el microscopio, al menos 8 milímetros de distancia, de bordes. Aunque yo en la parte microscópica tengo más de 8 milímetros, me contengo. Entonces se ha visto que pacientes que tengo más de 8 milímetros de distancia de la microscopía, tengo menor recurrencia. Entonces lo recomendado es ahora
Solo sacar el tumor con bordes de 1.5 a 2 centímetros macroscópicos, pero microscópicos 8 milímetros. Recuerden eso. ¿Perfecto? ¿Y hay complicaciones de la cirugía? Sí, doctor, puede haber complicaciones agudas, crónicas, linfedemas, seromas. Miren, eso es lo que se hace ahora. Una pequeña cantidad, incluso puede ser hasta con lazos para subir el defecto. Doctor, ¿y qué hago con los pacientes con estadios avanzados? Pacientes con estadios avanzados, el manejo es quimioterapia y radioterapia. La quimioterapia basado en carboplatino y en algunos casos asociados a radioterapia externa. ¿Perfecto? No es necesario tener los sistemas, pero hay que saber que la mayoría de cánceres se da radioterapia, tanto el cáncer de cuello uterino y de vulva. ¿En quién no doy radioterapia? ¿En qué cáncer no doy radioterapia? Ovario. ¿Y se ha hablado de ovario de radioterapia? No. El cáncer de ovario no responde a radioterapia, responden a quimioterapia. Endometrio, sí. Endometrio, cuello y vulva, y mama, sí se da radioterapia. Pero en pacientes con ovario no. En algunos casos.